Las entrañas de La Condenación, una cicatriz abierta en la cordillera andina a finales del siglo XIX, devoraban la luz con una avidez ancestral. La cámara, como un alma temerosa, se precipitaba por el tiro principal, su foco apenas rasgando la negrura pegajosa. Abajo, en las galerías, el aire denso y húmedo se mezclaba con el penetrante olor a azufre y metal oxidado. El constante goteo del agua filtrándose entre las rocas era la única banda sonora inmutable, aparte del monótono e incesante golpeteo de los martillos neumáticos y las picas contra la roca. Hombres, siluetas desdibujadas por el hollín y la fatiga, arrancaban el oro de la tierra, cada gramo, una promesa de vida o una condena a la muerte lenta. Era un microcosmos de ambición y desesperación, donde la esperanza era tan efímera como las chispas que saltaban de sus herramientas. La promesa de fortuna era un faro cruel en un mar de miseria, atrayendo almas desamparadas hacia su destino incierto. Un minero veterano, con el rostro surcado por profundas arrugas y los ojos de un gris ceniza que habían visto demasiadas sombras, encendió su lámpara de carburo, la luz parpadeando sobre la figura de un joven recluta, recién llegado de tierras lejanas, aún con el brillo de la ingenuidad en su mirada. «No es solo la roca la que te mata aquí, muchacho», susurró con voz ronca, el eco absorbiendo las últimas sílabas. «No son solo los derrumbes, ni el gas, ni la silicosis. Hay algo más, algo que custodia el oro con una posesión primigenia, más antigua que estas montañas. Lo llaman la condenación, por una razón. El oro no se regala, el oro cobra su precio, y a veces, el precio no es solo tu trabajo, es tu alma o tu cuerpo entero, que simplemente desaparece». La mina era, en efecto, un laberinto de promesas rotas y susurros de desgracia. En los registros oficiales de la compañía, las desapariciones eran convenientemente atribuidas a accidentes laborales, un deslizamiento de tierra inesperado, una voladura mal calculada, el desprendimiento de un túnel mal apuntalado. Cifras que crecían con una inquietante regularidad en los libros de contabilidad, convertidas en meras estadísticas, despojadas de su humanidad. Nadie investigaba realmente. El valor de una vida de minero en aquella época y en aquellas latitudes era insignificante frente a la codicia insaciable por el metal precioso. Se pagaban unas cuantas monedas a las familias, se tachaba un nombre de la lista de trabajadores y se traía otro recluta para ocupar el vacío, perpetuando el ciclo de explotación y el macabro tributo que la tierra, o lo que moraba en ella, exigía. En medio de esta atmósfera sofocante de fatalismo y temor, irrumpió Ricardo Solís, un joven ingeniero de minas, recién desembarcado de Europa. Su figura esbelta y su mirada clara contrastaban drásticamente con la robustez y la desconfianza de los mineros. Solís, armado con planos técnicos, tablas de rendimiento y la inquebrantable fe en el progreso científico, llegó a La Condenación como un faro de optimismo en un abismo de sombras. Había sido enviado por la compañía propietaria para optimizar la producción y, crucialmente, para resolver el creciente número de inexplicados accidentes y desapariciones que, a pesar de las omisiones, comenzaban a llamar la atención de la gerencia y a afectar la moral de los trabajadores. Al ser informado de la inquietante frecuencia de las desapariciones, Ricardo Solís, con el aplomo de quien confía ciegamente en la razón y la lógica, esbozó un plan de acción. Habló de protocolos de seguridad mejorados, de mediciones geológicas más precisas, de sistemas de ventilación y apuntalamiento de vanguardia. Descartó las historias que circulaban entre los mineros, los susurros sobre malos espíritus o dueños de la tierra, como meras supersticiones de la plebe, fruto de la ignorancia y el aislamiento. Su mente cartesiana no admitía fantasmas, solo problemas que podían ser analizados, cuantificados y, finalmente, solucionados con la aplicación rigurosa del método científico. Su arrogancia académica, sin embargo, velaba la aterradora verdad que yacía bajo sus pies. La llegada de Solís fue recibida con una mezcla de escepticismo y un efímero atisbo de esperanza por parte de los capataces y la administración, quienes anhelaban una solución tangible para el problema que amenazaba sus cuotas de producción. Sin embargo,
Los mineros, curtidos por la experiencia y herederos de saberes ancestrales transmitidos en la penumbra de las galerías, observaban al joven ingeniero con una desconfianza silenciosa. Su fe inquebrantable en la máquina y en el cálculo parecía una burla cruel ante la magnitud de un terror que trascendía lo material. Las soluciones ingenieriles de Ricardo estaban a punto de ser puestas a prueba, no contra la inestabilidad de la roca, sino contra una presencia inescrutable que operaba en un plano ajeno a la comprensión humana, un poder que había reclamado su dominio mucho antes de la llegada del hombre. El eco de estas tragedias, a menudo maquilladas por la avaricia y el silencio cómplice de las corporaciones mineras, resuena a través del tiempo con una persistencia inquietante, transformando el horror primigenio en una leyenda susurrada. La historia de la condenación es una de esas verdades incómodas que se niegan rotundamente a ser sepultadas bajo toneladas de roca o informes fraudulentos. Permanece como una cicatriz imborrable en el paisaje andino y en la memoria colectiva de aquellos que osan recordar, ya que estas historias viajan a través de los siglos y las latitudes, desafiando el olvido. Díganos en los comentarios de qué ciudad nos acompaña en esta investigación y la hora exacta en la que se une a nosotros. Con su presencia marcada, y antes de que el velo del racionalismo se desgarre, vamos a desenterrar los primeros indicios, documentados en la década de 1890, de cómo la Tierra, o lo que moraba en sus profundidades, comenzó a reclamar lo que era suyo con una malevolencia incomprensible. Las entrañas de la condenación, una cicatriz abierta en la cordillera andina a finales del siglo XIX, devoraban la luz con una avidez ancestral. La cámara, como un alma temerosa, se precipitaba por el tiro principal, su foco apenas rasgando la negrura pegajosa. Abajo, en las galerías, el aire denso y húmedo se mezclaba con el penetrante olor a azufre y metal oxidado. El constante goteo del agua filtrándose entre las rocas era la única banda sonora inmutable, aparte del monótono e incesante golpeteo de los martillos neumáticos y las picas contra la roca. Hombres, siluetas desdibujadas por el hollín y la fatiga, arrancaban el oro de la tierra, cada gramo una promesa de vida o una condena a la muerte lenta. Era un microcosmos de ambición y desesperación, donde la esperanza era tan efímera como las chispas que saltaban de sus herramientas. La promesa de fortuna era un faro cruel en un mar de miseria, atrayendo almas desamparadas hacia su destino incierto. Un minero veterano, con el rostro surcado por profundas arrugas y los ojos de un gris ceniza, que habían visto demasiadas sombras, encendió su lámpara de carburo, la luz parpadeando sobre la figura de un joven recluta, recién llegado de tierras lejanas, aún con el brillo de la ingenuidad en su mirada. «No es solo la roca la que te mata aquí, muchacho», susurró con voz ronca, el eco absorbiendo las últimas sílabas. «No son solo los derrumbes, ni el gas, ni la silicosis. Hay algo más, algo que custodia el oro con una posesión primigenia, más antigua que estas montañas. Lo llaman la condenación, por una razón. El oro no se regala, el oro cobra su precio, y a veces, el precio no es solo tu trabajo, es tu alma, o tu cuerpo entero, que simplemente desaparece». La mina era, en efecto, un laberinto de promesas rotas y susurros de desgracia. En los registros oficiales de la compañía, las desapariciones eran convenientemente atribuidas a accidentes laborales, un deslizamiento de tierra inesperado, una voladura mal calculada, el desprendimiento de un túnel mal apuntalado, cifras que crecían con una inquietante regularidad en los libros de contabilidad, convertidas en meras estadísticas, despojadas de su humanidad. Nadie investigaba realmente. El valor de una vida de minero en aquella época y en aquellas latitudes era insignificante frente a la codicia insaciable por el metal precioso. Se pagaban unas cuantas monedas a las familias, se tachaba un nombre de la lista de trabajadores y se traía otro recluta para ocupar el vacío, perpetuando el ciclo de explotación y el macabro tributo que la tierra, o lo que moraba en ella, exigía. En medio de esta atmósfera sofocante de fatalismo y temor, irrumpió Ricardo Solís, un joven ingeniero de minas,
recién desembarcado de Europa. Su figura esbelta y su mirada clara contrastaban drásticamente con la robustez y la desconfianza de los mineros. Solís, armado con planos técnicos, tablas de rendimiento y la inquebrantable fe en el progreso científico, llegó a la condenación como un faro de optimismo en un abismo de sombras. Había sido enviado por la compañía propietaria para optimizar la producción y, crucialmente, para resolver el creciente número de inexplicados accidentes y desapariciones que, a pesar de las omisiones, comenzaban a llamar la atención de la gerencia y a afectar la moral de los trabajadores. Al ser informado de la inquietante frecuencia de las desapariciones, Ricardo Solís, con el aplomo de quien confía ciegamente en la razón y la lógica, esbozó un plan de acción. Habló de protocolos de seguridad mejorados, de mediciones geológicas más precisas, de sistemas de ventilación y apuntalamiento de vanguardia. Descartó las historias que circulaban entre los mineros, los susurros sobre malos espíritus o dueños de la tierra, como meras supersticiones de la plebe, fruto de la ignorancia y el aislamiento. Su mente cartesiana no admitía fantasmas, solo problemas que podían ser analizados, cuantificados y, finalmente, solucionados con la aplicación rigurosa del método científico. Su arrogancia académica, sin embargo, velaba la aterradora verdad que yacía bajo sus pies. La llegada de Solís fue recibida con una mezcla de escepticismo y un efímero atisbo de esperanza por parte de los capataces y la administración, quienes anhelaban una solución tangible para el problema que amenazaba sus cuotas de producción. Sin embargo, los mineros, curtidos por la experiencia y herederos de saberes ancestrales transmitidos en la penumbra de las galerías, observaban al joven ingeniero con una desconfianza silenciosa. Su fe inquebrantable en la máquina y en el cálculo parecía una burla cruel ante la magnitud de un terror que trascendía lo material. Las soluciones ingenieriles de Ricardo estaban a punto de ser puestas a prueba, no contra la inestabilidad de la roca, sino contra una presencia inescrutable que operaba en un plano ajeno a la comprensión humana, un poder que había reclamado su dominio mucho antes de la llegada del hombre. El eco de estas tragedias, a menudo maquilladas por la avaricia y el silencio cómplice de las corporaciones mineras, resuena a través del tiempo con una persistencia inquietante, transformando el horror primigenio en una leyenda susurrada. La historia de la condenación es una de esas verdades incómodas que se niegan rotundamente a ser sepultadas bajo toneladas de roca o informes fraudulentos. Permanece como una cicatriz imborrable en el paisaje andino y en la memoria colectiva de aquellos que osan recordar, ya que estas historias viajan a través de los siglos y las latitudes, desafiando el olvido. Díganos en los comentarios de qué ciudad nos acompaña en esta investigación y la hora exacta en la que se une a nosotros. Con su presencia marcada, y antes de que el velo del racionalismo se desgarre, vamos a desenterrar los primeros indicios, documentados en la década de 1890, de cómo la Tierra, o lo que moraba en sus profundidades, comenzó a reclamar lo que era suyo con una malevolencia incomprensible. Ricardo Solís, con la tenacidad de su formación científica, implementó en la condenación un meticuloso programa de seguridad. Se instalaron nuevos puntales de acero, se recalibraron los sistemas de ventilación y se establecieron rigurosos protocolos de registro de entradas y salidas para cada turno. Durante un breve periodo, una aparente calma se extendió por las galerías, como un velo tenue sobre la ansiedad colectiva. El zumbido de la maquinaria, antes un símbolo de progreso, ahora parecía un requiem mecánico, intentando ahogar los ecos de las tragedias pasadas. Sin embargo, esta efímera sensación de control no tardaría en desvanecerse. Las desapariciones, lejos de cesar, continuaron con una obstinación desafiante, ignorando la lógica y las medidas de contención del joven ingeniero, tejiendo un patrón macabro que escapaba a cualquier ecuación conocida. A pesar de las innovaciones de Solís, la fría estadística en los cuadernos de la gerencia no mentía. Los nombres seguían tachándose. Los mineros, con una intuición forjada en la oscuridad, desarrollaron un miedo palpable que se manifestaba en sus rutinas diarias, evitando ciertos túneles como si fueran portales a un infierno personal.
El turno de noche en la Galería Sur se convirtió en una penitencia autoimpuesta, un lugar donde solo los más desesperados se aventuraban. Un sudor frío no era solo producto del esfuerzo físico, sino del terror que se filtraba en el ambiente, más denso que el polvo de la roca. Este temor colectivo, silencioso y contagioso, desafiaba las explicaciones racionales de Solís, quien aún buscaba la falla humana o el error estructural, ciego a la posibilidad de una amenaza que operaba más allá de los límites de su ciencia. La desconfianza en los sistemas de seguridad de Ricardo creció como una sombra opresiva. Los mineros, herederos de una rica tradición de leyendas andinas, comenzaron a susurrar sobre aire muerto, en ciertas vetas, sobre la tierra que cobraba su cuota, con una voracidad insaciable. En el ambiente denso y opresivo de la mina, el familiar olor a azufre y humedad, mezcla de roca y sudor humano, a veces se veía contaminado por una extraña dulzura, nauseabunda y persistente, un olor adocicado, que se adhería a las ropas y penetraba hasta los huesos, pareciendo anunciar la proximidad de lo inexplicable. Este miasma particular se hacía más fuerte e insoportable cerca de las zonas donde las desapariciones eran más frecuentes, dejando una huella olfativa de puro horror, una firma invisible de una presencia que se negaba a ser catalogada en los manuales de ingeniería o a ser disipada por la ventilación. Era el preludio olfativo de un abismo que desafiaba la razón. La tensión alcanzó un punto crítico cuando un extraño sonido emanó de una galería sellada, un sector que Solís había clausurado por inestabilidad geológica. No era el crujido de la madera ni el goteo de agua, sino una resonancia profunda y vibrante, un lamento distorsionado que parecía provenir de las entrañas mismas de la roca, al mismo tiempo inorgánico y desgarradoramente vital. Un ataque de pánico colectivo se apoderó de los mineros cercanos, quienes abandonaron sus herramientas y corrieron hacia la superficie, sus gritos resonando en el laberinto subterráneo. Ricardo, testigo de la escena, sintió el frío inexplicable que acompañaba el sonido, una sensación que trascendía la temperatura ambiente y parecía calar en el alma, paralizando su habitual pragmatismo ante una manifestación tan primitiva de terror. A raíz de este incidente, el comportamiento de algunos mineros se volvió errático y perturbador. Hablaban de sombras en la oscuridad, que se movían más rápido que la luz de sus lámparas, de voces sin cuerpo, que susurraban promesas o amenazas en sus mentes, o de ecos distorsionados que provenían directamente de las paredes de las galerías más profundas. Sus ojos, antes llenos de la dureza de la labor, ahora mostraban un brillo febril y un temor alucinatorio. Se negaban a trabajar solos, a mirar de frente a sus compañeros, y algunos fueron encontrados murmurando incoherencias en rincones oscuros, cubiertos de sudor frío, sus manos temblando incontrolablemente, marcados por una experiencia que los había despojado de su cordura y de su capacidad de diferenciar la realidad de la pesadilla. Entre los más afectados se encontraba el capataz Pedro Vargas, un hombre curtido por años en la mina, conocido por su escepticismo ante cualquier superstición y su férrea disciplina. Sin embargo, su porte erguido comenzó a encorvarse, y sus ojos, antes severos, adoptaron una expresión vidriosa y distante. Desarrolló una obsesión inquietante con la limpieza de una galería lateral, la misma de la que se decía que las voces eran más nítidas, arrastrando trapos y baldes, intentando purificar la roca de una suciedad invisible. El olor adocicado de la galería parecía haberse impregnado en su propia piel, un hedor pegajoso que Vargas intentaba lavar sin éxito, su rostro reflejando una tortura interna que nadie parecía comprender, ni siquiera él mismo. La obsesión del capataz Vargas pronto escaló a rituales extraños, primitivos y desesperados. Se le observaba tallando símbolos arcaicos en las paredes de roca, mezclando tierra con su propia sangre, o dejando ofrendas de tabaco y aguardiente en pequeños altares improvisados en los rincones más oscuros de la mina, murmurando plegarias incomprensibles dirigidas a los dueños de la tierra. Su voz, antes autoritaria, se había vuelto un susurro gutural, y sus movimientos eran espasmódicos, como si su cuerpo ya no le perteneciera por completo. Para Ricardo,
Observador atónito de esta metamorfosis, era la desintegración de la razón personificada, la prueba viviente de cómo la mina era capaz de corroer no solo el metal y la roca, sino también el espíritu humano, llevándolo a la locura más profunda. Las anomalías no se limitaban al ámbito psicológico o sensorial. Las herramientas de trabajo, picos de acero robusto y palas de hierro forjado, aparecían dobladas o retorcidas de formas imposibles, como si hubieran sido sometidas a una presión descomunal. Algunas incluso mostraban marcas de fusión, como si hubieran sido expuestas a un calor infernal sin dejar rastro de fuego, creando geometrías caprichosas y macabras que desafiaban la resistencia del metal. Los mineros reportaban que sus lámparas de carburo parpadeaban erráticamente en ciertos puntos, las llamas azuladas bailando como si fueran perturbadas por una presencia invisible y fría, dejando en la oscuridad una sensación de vulnerabilidad que ni el más bravo de los hombres podía soportar. Era la materia misma de la mina revelando su propia distorsión, una fractura en la realidad tangible. Los mapas de la mina, que Solís había actualizado con meticulosa precisión, también comenzaron a revelar incongruencias perturbadoras. Se observaban secciones donde las galerías parecían extenderse más allá de las perforaciones conocidas, o donde los túneles se ramificaban en direcciones ilógicas, no correspondiendo a la geología cartografiada. Líneas y formas que no figuraban en ningún plano oficial parecían superponerse, creando una especie de patrón subyacente que Ricardo, con toda su experiencia, no podía descifrar. Era como si la mina, viva y malevolente, estuviera reescribiendo su propia geografía, expandiéndose y contrayéndose según una lógica incomprensible, preparando un laberinto en constante cambio que atraparía a cualquiera que se atreviera a cartografiar su verdadera y sombría extensión. El optimismo inicial de Ricardo Solís se había desvanecido, reemplazado por una creciente y profunda inquietud. La normalidad inquieta de la condenación se resquebrajaba bajo el peso de las evidencias irracionales. Sus explicaciones científicas, antes tan sólidas, se desmoronaban frente a los cuerpos que no aparecían, las herramientas que se doblaban y los hombres que perdían la cordura en un eco de lo que había sido el capataz Vargas. El frío antinatural que experimentaba en ciertas zonas, un frío que calaba en los huesos, dejó de ser una rareza para convertirse en el presagio de su inminente encuentro con una verdad que la ciencia no podía nombrar. La mina ya no era un simple yacimiento de oro, sino un organismo latente, con un corazón oscuro que comenzaba a pulsar con una malevolencia que trascendía cualquier explicación terrenal. El sol andino apenas rozaba las cumbres cuando la rutina del turno de mañana en la condenación se reanudó, una coreografía de hombres y máquinas que, a pesar de los recientes sucesos, buscaba aferrarse a una normalidad ilusoria. Ricardo Solís, con sus nuevos protocolos de seguridad, supervisaba la colocación de un nuevo entramado de puntales de madera reforzada en la galería principal, su semblante tenso, pero aferrado a la convicción de que la ciencia prevalecería. El silbido del vapor de las perforadoras era un sonido familiar, un falso consuelo que prometía orden y control, pero bajo la superficie, la mina respiraba, una entidad viviente y paciente, esperando el momento exacto para desatar su ira primordial. La calma era una fina capa de hielo sobre un abismo insondable, lista para romperse. Fue en la Galería 7, un ramal recientemente extendido hacia una veta de cuarzo dorado de inusual pureza, donde la frágil normalidad se hizo añicos con una violencia espantosa, un estruendo sordo y profundo, más un bramido que una explosión, reverberó por toda la mina, sacudiendo los cimientos de la tierra misma. Las lámparas parpadearon erráticamente, sumiendo brevemente las galerías en una oscuridad total, para luego restaurar una luz fantasmagórica que danzaba sobre las caras petrificadas de los mineros. Una nube de polvo acre y denso se propagó rápidamente, portando consigo el penetrante olor a tierra recién removida, y algo más, un dulzón hedor metálico que recordaba a sangre seca, ahora fresco y opresivo. Era el sonido de la condenación materializándose. El pánico se apoderó de todos, un instinto primario que anuló cualquier protocolo de seguridad.
El derrumbe masivo había sellado completamente la Galería 7, atrapando a un grupo de 10 mineros. Entre ellos se encontraba Joaquín, un veterano de la mina, y uno de los pocos que había ofrecido una amistad cautelosa a Ricardo Solís, compartiendo con él no solo su conocimiento práctico del terreno, sino también algunos de los escalofriantes rumores que el joven ingeniero se esforzaba por racionalizar. La urgencia era brutal. Cada minuto perdido significaba la disminución de las esperanzas de encontrar sobrevivientes bajo toneladas de roca y escombros. Un desafío titánico que pondría a prueba la resistencia física y mental de los equipos de rescate. Los esfuerzos de rescate se iniciaron con una desesperación febril. Ricardo, dejando de lado su rol de supervisor, se unió a los mineros en la titánica tarea de remover escombros, sus manos delicadas y sus ropas inmaculadas cubiertas de hollín y sudor. La labor era lenta y ardua, cada pala de tierra una batalla contra la inmensidad de la mina. El aire se volvió irrespirable, una mezcla de polvo, el persistente olor adocicado que ahora era casi nauseabundo y el temor palpable que se adhería a cada superficie. Los crujidos ominosos de la estructura de madera restante eran una constante advertencia de la precariedad de la situación, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida humana frente a la furia indomable de la tierra. Los equipos de rescate, tras horas de incesante trabajo en la penumbra asfixiante, abriéndose paso entre rocas desprendidas y barro denso, comenzaron a extraer los primeros restos de los mineros atrapados. Lo que encontraron, sin embargo, desafiaba cualquier clasificación forense conocida y heló la sangre de los hombres más curtidos. No eran cuerpos aplastados por la fuerza bruta de la roca, sino fragmentos grotescamente distorsionados, una amalgama de materia orgánica irreconocible. Huesos pulverizados hasta una consistencia similar a la ceniza, se mezclaban con una sustancia densa y gelatinosa, que, para horror de todos, solo podía ser descrita como carne licuada, privada de toda estructura anatómica reconocible. Era una visión que trascendía la violencia natural de un derrumbe. La escena en la cámara de los restos era dantesca, un testimonio macabro de una fuerza incomprensible. La presión de un derrumbe común podría fracturar, desmembrar, pero nunca reducir un cuerpo humano a una pasta informe donde la carne y los huesos perdían su individualidad, transformados en una masa homogénea. Los pocos fragmentos de tejido reconocibles mostraban una palidez cerúlea y una textura extraña al tacto, como si la vida misma hubiera sido extraída de ellos. No había signos de hemorragias masivas, ni de desgarros limpios. Parecía como si los cuerpos hubieran sido sometidos a una licuefacción interna, una especie de disolución biológica que dejaba atrás cáscaras vacías, grotescamente alteradas más allá de cualquier reconocimiento forense. Mientras las labores continuaban, una nueva sección de la caverna fue expuesta por el derrumbe, una zona que nunca antes había sido vista ni cartografiada. En la pared de roca, pulida con una suavidad antinatural, se revelaron marcas simétricas y complejas, grabadas en la piedra con una precisión que desafiaba las capacidades de cualquier herramienta humana. No eran pictogramas rústicos ni geoglifos indígenas, sino intrincados patrones geométricos, reminiscentes de fractales o símbolos matemáticos avanzados, pero con una antigüedad que trascendía la existencia de tales conocimientos. Parecían vivos, pulsando con una tenue luminiscencia azulada que iluminaba la oscuridad, invitando y repeliendo al mismo tiempo, como si fueran la escritura de una inteligencia alienígena, incomprensible para la mente humana. El equipo de rescate que se aventuró en esta nueva cámara reportó una sensación de frío abrumador y paralizante, un frío que no era de la tierra ni del aire andino, sino que parecía emanar del núcleo mismo de la roca, calando hasta los huesos, un frío que no se medía en grados Celsius, sino en el terror que infundía en el alma. Simultáneamente, el dulzón hedor metálico que había impregnado la mina se intensificó hasta volverse insoportable, una pestilencia que quemaba las fosas nasales y provocaba arcadas, una mezcla de putrefacción y algo indescriptiblemente alienígena. Era una firma sensorial inequívoca, la manifestación tangible de una presencia,
que no podía ser atribuida a ninguna fuerza geológica conocida, ni a la descomposición orgánica de la materia terrestre. Ricardo Solís, al presenciar la grotesca realidad de los restos y los misteriosos símbolos, sintió cómo su inquebrantable racionalismo se desmoronaba como las rocas que lo rodeaban. Su mente científica, entrenada para buscar explicaciones lógicas y cuantificables, se encontraba de rodillas ante la evidencia de lo insondable. Las cifras, los planos, las fórmulas, todo se volvía inútil frente a la carne licuada y las marcas imposibles, el frío inexplicable que ahora sentía en el pecho y el hedor nauseabundo eran sensaciones físicas que se negaban a ser categorizadas en sus libros de texto. Era una confrontación brutal entre la ciencia del hombre y una verdad ancestral y cósmica que operaba bajo sus propias leyes incomprensibles, una verdad que la mina había guardado celosamente hasta ahora. El incidente en la Galería 7 no fue un simple accidente minero, fue la grieta definitiva en el velo de la realidad, la prueba irrefutable de que algo más allá de la comprensión humana acechaba en las profundidades de la condenación. Las desapariciones ahora tenían un rostro, aunque incomprensible, y los susurros de los mineros adquirían una resonancia profética. Ricardo Solís, el hombre de ciencia, se transformaba en un testigo, un cronista involuntario de un horror que trascendía la geología y la biología, adentrándose en el territorio del misticismo más oscuro. La mina no solo había cobrado vidas, sino que había revelado un secreto ancestral que ahora lo arrastraría inexorablemente hacia la locura o una comprensión aterradora, un pacto sellado en sangre y tierra. La visión dantesca de los restos en la Galería 7, esa pasta orgánica irreconocible que antes fuera el cuerpo de hombres, actuó como un cataclismo en la mente de Ricardo Solís. Su inquebrantable armazón de racionalidad, forjado en academias europeas, y la fría lógica de la ingeniería, se desmoronó con la misma violencia que la roca circundante. Las órdenes de los capataces y del gerente de la mina, que exigían sellar inmediatamente el área para evitar mayores accidentes y contener rumores infundados, encontraron en Ricardo un muro de silencio. Las palabras se le atragantaban. Ya no eran meros cuerpos desaparecidos, sino la aterradora prueba de una malevolencia que trascendía cualquier explicación geológica o humana, una entidad que reclamaba una forma de tributo que desafiaba la biología y la física conocidas. El horror había dejado de ser una estadística para convertirse en una realidad palpable. Mientras tanto, la administración de la condenación, presa de un pánico financiero y reputacional, dictaminó rápidamente un veredicto oficial. Los mineros habían sido víctimas de un desprendimiento inusual de una veta de cuarzo, exacerbado por la inestabilidad del terreno, y sus cuerpos, lamentablemente, habían quedado irremediablemente dañados e irrecuperables por la fuerza de la compresión. Era una narrativa conveniente, forzada sobre la realidad, que buscaba aplacar a las autoridades y a los familiares, minimizando la gravedad de los hechos con un eufemismo burocrático. Se pagaron indemnizaciones a las familias y se envió una circular interna, bajo amenaza de despido, prohibiendo cualquier discusión sobre fantasmas o supersticiones relacionadas con el incidente. La verdad era un lujo que la codicia no podía permitirse, pero Ricardo Solís ya no era el mismo ingeniero pragmático que había llegado meses atrás. El brillo de la razón en sus ojos había sido reemplazado por la determinación febril de quien ha vislumbrado un abismo. Ignorando olímpicamente las directrices de la compañía y los velados avisos de sus superiores, se embarcó en una investigación personal, clandestina, que lo llevó a los rincones más olvidados de la mina y a los archivos más polvorientos. Su método, inicialmente científico, se tiñó de una urgencia casi desesperada. Buscó patrones en los pocos testimonios coherentes, en los extraños dibujos que los mineros habían garabateado, en las zonas donde el frío era más intenso y el dulzón hedor metálico más persistente. Su búsqueda lo condujo a una pequeña oficina anexa a la sala de máquinas, un cubículo olvidado y cubierto de telarañas, utilizado antaño por los primeros ingenieros que exploraron estas vetas. El aire allí era pesado,
cargado con el olor rancio de papeles envejecidos y el persistente eco de un silencio sepulcral que parecía susurrar secretos. Entre pilas de planos desactualizados y herramientas oxidadas, sus dedos temblorosos tropezaron con un objeto inesperado, un volumen encuadernado en cuero raído, su superficie agrietada por el tiempo y el uso. No era un manual técnico, sino un diario personal, su título apenas legible en la lomo, Crónicas de la Beta Maldita, con el nombre del autor grabado con dificultad, Ingeniero Octavio Vargas, 1872. El diario se abrió con un crujido lúgubre, liberando el olor a papel antiguo y a un moho persistente, como el aliento de un siglo olvidado. Las primeras páginas, escritas con una caligrafía pulcra y esperanzadora, detallaban las promesas de las vetas de oro recién descubiertas y el entusiasmo de un joven ingeniero, Octavio Vargas, quien había sido enviado para supervisar la expansión de la mina original. Pero a medida que Ricardo avanzaba en la lectura, el tono cambiaba. Las entradas se volvían más espaciadas, la letra más irregular, reflejando una creciente ansiedad. Las últimas fechas correspondían a un periodo de intensa actividad minera, décadas antes, cuando la condenación apenas comenzaba a revelar sus verdaderos y macabros secretos. Ricardo encontró, para su horror, entradas que detallaban desapariciones casi idénticas a las que él mismo estaba presenciando. Los reportes de Vargas hablaban de hombres que se desvanecían en el turno de noche, de cuerpos encontrados en estados de desintegración incomprensible, y de un frío que no respondía a la profundidad, sino a la presencia. Una anotación del 14 de marzo de 1874 decía: «Hemos hallado a 3 peones de la Galería Oeste. Sus restos no tienen descripción médica. Los huesos pulverizados y la carne como arcilla blanda. El hedor, un dulzor que penetra el alma. Esto no es obra de la tierra, sino de algo que mora en ella, algo antiguo y hambriento». Las páginas del diario revelaban una escalofriante simetría con los eventos actuales, una repetición de la tragedia que se negaba a ser una coincidencia. Vargas hablaba, con una mezcla de terror y misticismo, de los guardianes de las vetas y de un mal que absorbe el espíritu, dejando solo una cáscara informe. Describía extraños símbolos que aparecían grabados en la roca después de cada incidente, patrones geométricos que parecían cambiar bajo la luz de la lámpara, como si estuvieran vivos. El antiguo ingeniero, al igual que Ricardo, había sido un hombre de ciencia, pero la mina lo había forzado a confrontar una realidad que trascendía la tabla periódica y las leyes de la física. A medida que el diario de Octavio Vargas avanzaba, la cordura de su autor se deshilachaba. Sus últimas entradas eran un torbellino de dibujos frenéticos y garabatos ilegibles, intercalados con súplicas a deidades olvidadas y advertencias veladas. Hablaba de un frío insoportable que no pertenece a este mundo, de un silencio que grita lamentos, y de un olor adocicado que es la firma del devorador. El viejo ingeniero había intentado advertir, había intentado documentar, pero su voz había sido silenciada por la conveniencia y la avaricia de la época. Su diario era un grito ahogado en el tiempo, una cápsula de horror esperando ser abierta por el siguiente ingenuo que se atreviera a indagar demasiado. El diario no solo narraba los horrores, sino que también revelaba patrones inquietantes. Mencionaba ubicaciones específicas dentro de la mina donde la presencia era más fuerte, donde los accidentes eran más frecuentes y el frío más paralizante. Dibujos rudimentarios de mapas, superpuestos con los extraños símbolos, señalaban ramales y cámaras que habían sido sellados o catalogados como geológicamente inestables por la compañía. Ricardo comenzó a cruzar estas informaciones con sus propios mapas y con los testimonios de los mineros más viejos, quienes, con reticencia, confirmaban que ciertas galerías estaban prohibidas, no por derrumbes, sino por lo que habitaba en ellas. La verdad comenzaba a emerger, fragmento a fragmento, como huesos expuestos por la erosión. La gerencia de la mina, que había ignorado las crecientes ausencias y el comportamiento errático de Ricardo, comenzó a percibir una amenaza. El gerente, un hombre robusto y pragmático llamado Anselmo Ríos, un día lo abordó en su oficina.
un puro humeante entre los dedos gruesos. «Ingeniero Solís», dijo con una voz que mezclaba paternalismo con una amenaza apenas velada. «Su trabajo es vital para la compañía, pero su curiosidad, digamos, está empezando a ser perjudicial. Los incidentes en la Galería 7 han sido resueltos. Cualquier otra investigación es redundante y, francamente, peligrosa para su futuro». Las palabras de Ríos no eran una sugerencia, sino una advertencia. Inicialmente, intentaron persuadir a Ricardo con ofertas, una promoción a un puesto de mayor responsabilidad en una mina más grande y prestigiosa en Chile, con un aumento significativo de sueldo. Luego, la promesa de una licencia extendida en Europa, con todos los gastos pagados. El mensaje era claro: querían que se fuera, que olvidara lo que había visto y lo que había encontrado, el prestigio de la compañía, los intereses de los inversores europeos, la reputación de la industria minera andina. Todo pendía de un delicado hilo, y la verdad de la condenación era un peso insoportable para ese frágil equilibrio. Cuando las ofertas fallaron, las amenazas comenzaron. Primero, sutiles: la pérdida de privilegios, la asignación de tareas indeseables. Luego, más directas: insinuaciones sobre su contrato, su reputación profesional, incluso la seguridad de su familia en Europa. Una táctica de intimidación que revelaba la desesperación de la gerencia. «Hay verdades, ingeniero Solís, que es mejor dejar enterradas», le espetó Ríos en una ocasión, sus ojos negros fijos en los de Ricardo, una expresión fría y calculadora en su rostro antes jovial. Algunos secretos, una vez desenterrados, tienen una forma de devorar a quienes los encuentran, sin dejar rastro de ellos ni de su cordura. Pero Ricardo ya no era vulnerable a las amenazas de los hombres. La sed de venganza por Joaquín y los otros, y el horror existencial que lo había invadido, habían reemplazado cualquier rastro de miedo personal. Se había embarcado en una cruzada solitaria. Su objetivo no era solo desentrañar el misterio, sino exponer la monstruosidad que la mina albergaba, un mal que los hombres habían despertado con su insaciable codicia. Su mente, que una vez fue un bastión de la lógica, ahora era un receptáculo para la verdad más terrible, un horror cósmico que la humanidad apenas podía empezar a concebir. La búsqueda de la verdad se había vuelto su única razón de ser, armado con el diario de Vargas, que se había convertido en su evangelio oscuro. Ricardo se aventuró cada vez más en los túneles prohibidos, en las galerías selladas que la compañía había declarado inaccesibles. El aire se volvía más denso, el frío más intenso, y el dulzón hedor metálico más opresivo a medida que se adentraba en los pasajes olvidados. La luz de su lámpara apenas lograba perforar la oscuridad milenaria, creando sombras danzantes que jugaban con su percepción, transformando la roca en formas grotescas, como si la mina misma estuviera cobrando vida, respirando a su alrededor con una respiración pesada y silente. En su búsqueda, Ricardo también recurrió a los mineros más viejos de la comunidad, aquellos que habían trabajado en la condenación por décadas y eran portadores de las leyendas orales que la ciencia de Solís había despreciado. Al principio, se encontraron con desconfianza y un silencio pétreo, pero la insistencia de Ricardo, su genuino terror y su evidente abandono de la razón científica en favor de la verdad, gradualmente derribó sus defensas. Le hablaron de la madre tierra que tiene sus dientes, de espíritus que devoran el alma y de dibujos que traen mala suerte. Le mostraron los caminos de los antiguos, las cuevas que nunca debían ser perturbadas, las ofrendas que se hacían a la montaña. Guiado por los crípticos mapas del diario de Vargas y los testimonios de los ancianos, Ricardo comenzó a identificar y a descifrar los extraños símbolos grabados en las rocas. Eran patrones intrincados, espirales que se multiplicaban en dimensiones imposibles, geometrías no euclidianas que parecían vibrar bajo el tacto, revelando una forma de escritura o un lenguaje visual que no era de este mundo. Los mineros viejos los llamaban las marcas del devorador, y su presencia se concentraba en las zonas de las desapariciones, justo donde el frío antinatural y el hedor dulce se hacían insoportables. Eran la prueba tangible, la firma de la entidad, la suma de las pruebas, los laudos falsificados de la compañía,
las crónicas de locura del ingeniero Vargas, los testimonios velados de los mineros y los símbolos cósmicos grabados en la roca pintaban un cuadro que trascendía los límites de la comprensión humana. Ya no se trataba de un accidente minero o de supersticiones, sino de una verdad primigenia, una entidad ajena a la lógica terrestre que había yacido latente, alimentándose de la tierra, esperando ser perturbada por la insaciable codicia del hombre. Ricardo Solís, el hombre de ciencia, se había convertido en el cronista de un horror cósmico, un heraldo de la verdad prohibida, cerrando cada vez más el cerco sobre el corazón de la condenación, sin saber si encontraría la respuesta o su propia aniquilación. El diario de Octavio Vargas se había convertido en la brújula macabra de Ricardo Solís, un faro de conocimiento prohibido en la oscuridad insondable de la condenación. Las crípticas anotaciones, los mapas rudimentarios y las advertencias de un hombre que había sucumbido a la misma verdad que ahora lo acechaba, guiaban sus pasos por galerías apenas transitadas. Cada vez más profundo, el aire se volvía denso con una humedad sofocante, mezclada con el persistente odor adocicado que se había convertido en la firma olfativa del horror. La luz de su lámpara, antes un faro de esperanza, ahora parecía una mota de vulnerabilidad en la inmensidad de la tierra, temblorosa ante la presencia inminente de lo incomprensible, de aquello que los mineros viejos susurraban que no tenía nombre ni forma, siguiendo una serie de símbolos que se repetían en el diario y que había logrado identificar en las paredes de roca. Ricardo llegó a una veta de mineral que parecía haber sido sellada con una antigua explosión, un trabajo tosco y apresurado que databa de décadas atrás. La entrada, estrecha y casi imperceptible, estaba disimulada detrás de un desplome natural de rocas. Con cada golpe de su pico, el frío que ya había sentido antes se intensificaba, calando hasta los huesos, un frío que trascendía la temperatura del ambiente para instalarse en lo más profundo de su ser, un escalofrío que anunciaba una proximidad que no era física, sino existencial. El silencio, a su vez, no era una ausencia de sonido, sino un peso opresivo, un vacío que parecía absorber cualquier vibración, cualquier esperanza. Finalmente, tras horas de esfuerzo extenuante, la roca cedió, revelando una abertura. La luz de su lámpara se perdió en un abismo que se extendía mucho más allá de lo que podía percibir. Con una mezcla de terror y una fascinación mórbida, Ricardo se deslizó por la angosta entrada. Lo que encontró al otro lado desafiaba cualquier descripción basada en la geología o la experiencia humana. Era una caverna, sí, pero de proporciones ciclópeas, una cámara subterránea tan vasta que su bóveda se perdía en la penumbra, inmensa y silenciosa. No había formaciones rocosas comunes. En su lugar, la totalidad de la superficie brillaba con una tenue y pulsante luz bioluminiscente, de tonos azulados y verdosos, que fluctuaba con un ritmo hipnótico, iluminando las paredes con un resplandor etéreo y macabro, como una galaxia submarina de otro mundo. El aire dentro de la cámara era más denso, más cargado de electricidad estática y del dulzón hedor metálico, que ahora era casi abrumador, saturando sus sentidos hasta el punto de la náusea. En el centro de esta maravilla aterradora se alzaba no un monolito de roca, sino un enorme depósito de oro puro, una veta colosal que ascendía desde el suelo y se expandía como una flor mutante, sus cristales reflejando la luz bioluminiscente de la caverna con un brillo intensificado. Pero no era un oro inerte, pulsaba. Una energía incomprensible, casi orgánica, emanaba de él, un ritmo lento y profundo que Ricardo sentía resonar en sus propios huesos. Una sinfonía silenciosa que era a la vez hipnótica y profundamente inquietante, como el latido de un corazón primigenio y alienígena. La entidad cósmica no se manifestó como una criatura con formas reconocibles, sino como una distorsión de la realidad misma, un fenómeno que desafiaba la percepción y la lógica. Surgió del oro pulsante, una amalgama de sombras danzantes y luz cegadora que no tenía un centro o un límite definible. Formas geométricas imposibles, como las que había visto grabadas en la roca y dibujadas en el diario de Vargas, flotaban y se recombinaban en el aire, alterando el espacio a su alrededor.
doblando la luz de una manera que hacía que sus ojos dolieran. No era un ser corpóreo, sino una presencia que se percibía en el intelecto, en el alma, un agujero en la tela de la existencia que exudaba una malevolencia fría y ancestral. La mente de Ricardo Solís fue asaltada por una vorágine de sensaciones y visiones que no eran suyas, fragmentos de terror y desesperación de miles de almas, de gritos silenciosos y agonías prolongadas, inundaron su conciencia, mostrándole un carrusel de horrores pasados y futuros. No eran imágenes coherentes, sino impresiones sensoriales de pánico, de desesperación, de un miedo primigenio que se clavaba en lo más profundo de su ser. El frío se intensificó, no en su piel, sino en su propia alma. Un escalofrío que parecía congelar su voluntad. La entidad no hablaba, no actuaba físicamente, se comunicaba a través de la psique, un ataque telepático que buscaba desintegrar su razón, despojarlo de su individualidad. En medio de este asalto sensorial, una comprensión aterradora se filtró en la mente de Ricardo, una revelación fría y brutal que era el corazón del horror. La entidad no comía la carne de sus víctimas en un sentido biológico. Su objetivo no era la destrucción física per se, sino algo mucho más profundo y macabro. Su alimento no era la sustancia material, sino la esencia vital, la conciencia misma, el espíritu que animaba a los hombres. Era un depredador de almas, un vampiro de la existencia, que se nutría del terror y la desesperación de aquellos que osaban perturbar su letargo, dejando atrás solo los restos biológicos vacíos, las cáscaras de lo que alguna vez fueron seres vivos. Esta comprensión resonó con los grotescos hallazgos en la Galería 7, los huesos pulverizados, la carne licuada, los cuerpos reducidos a una masa informe. No era la acción de una fuerza física, sino la extracción de la energía vital, la disolución de la cohesión biológica tras la sustracción de aquello que daba forma y vida. Los cuerpos se convertían en una especie de residuo inerte, desprovisto de su principio organizador, una descomposición acelerada y artificial que dejaba una pasta orgánica, un mero despojo que los manuales de medicina forense jamás podrían catalogar, ya que el proceso estaba más allá de la comprensión material. El oro, ese metal precioso por el que los hombres arriesgaban sus vidas y almas, no era el alimento de la entidad, sino su ancla, su catalizador. Era la batería que la mantenía ligada a este plano de existencia, la fuente de energía que le permitía manifestarse y operar. Los depósitos de oro puro en las profundidades de la condenación no eran simples vetas, eran el altar, el nexo que conectaba a esta fuerza cósmica con el mundo físico. Y los mineros, con su insaciable codicia y su desesperación, eran meras ofrendas involuntarias, sacrificios inconscientes que mantenían el poder de la entidad, un tributo constante para saciar su hambre primordial de conciencia y vitalidad. Mientras Ricardo intentaba asimilar esta verdad abrumadora, el horror se hizo carne ante sus ojos. Un minero, atraído por el brillo pulsante del oro o quizás ya bajo el influjo psíquico de la entidad, se aventuró imprudentemente hacia el centro de la cámara. Su figura, apenas una silueta en la bioluminiscencia, extendió una mano temblorosa hacia el colosal depósito de oro. En el instante en que sus dedos casi tocaron la superficie palpitante, la amalgama de sombras y luz que era la entidad se retorció, y una espiral de energía fría y azulada se lanzó hacia el hombre, envolviéndolo en un instante de terror puro y absoluto. Ricardo presenció el acto más depravador de la existencia. El cuerpo del minero no fue aplastado ni desgarrado, simplemente se desintegró. No hubo sangre, ni explosión, ni siquiera un grito audible. En su lugar, hubo un destello de luz fría y cegadora que consumió su forma, y un grito silencioso, que resonó directamente en la mente de Ricardo, un lamento psíquico de dolor insoportable y desesperación infinita, el último vestigio de una conciencia siendo arrancada de su anclaje físico. En un abrir y cerrar de ojos, donde había estado el hombre, ahora no quedaba nada, ni un hueso, ni un rastro de carne, solo un vacío pulsante, un espacio que se sentía más frío, más desolado que antes. El dulzón hedor metálico se intensificó, un aroma de vitalidad absorbida, de vida consumida,
que se adhería al aire y a las paredes de la caverna, un perfume de muerte y horror cósmico. El frío antinatural se hizo casi insoportable, como si la entidad se hubiera alimentado y ahora exudara una escarcha existencial, el residuo de una transmutación incomprensible. Ricardo Solís, el hombre de ciencia, fue testigo de la consumación del horror, una escena que destrozó su cordura, pero que grabó en su memoria la verdad más terrible de la condenación, una verdad que la ciencia jamás podría comprender o refutar, porque operaba en un plano que trascendía toda la comprensión humana. El ingeniero, antes pragmático y escéptico, ahora era un mero observador de lo insondable, un testigo forzado a la revelación de un terror cósmico que había estado oculto bajo toneladas de roca y milenios de silencio. La mina no era simplemente un yacimiento de oro, era una trampa milenaria, un altar primigenio donde la avaricia humana servía como cebo y catalizador para un ser que se alimentaba de la vida misma. Ricardo había encontrado la verdad, pero esta verdad no ofrecía consuelo, solo un horror profundo y una comprensión inalienable de su propia insignificancia frente a las fuerzas que habitaban la oscuridad, ahora plenamente despiertas y saciadas temporalmente con la ofrenda involuntaria de otro minero. Ricardo Solís emergió de las profundidades de la condenación como un espectro, su figura tambaleante apenas sostenida por la adrenalina y el horror indescriptible. Sus ropas, antes impecables, estaban desgarradas. Su rostro, cubierto de hollín, sudor y lágrimas secas, reflejaba una locura gélida, un conocimiento que ningún ser humano debería poseer. Había presenciado el fin, la absorción, la manifestación de lo incomprensible. La entidad no lo había consumido físicamente, pero había devorado su alma y su cordura, dejándolo marcado de una forma irredimible. Escapó, sí, pero no indemne. El frío antinatural se había incrustado en sus huesos, y el dulzón hedor metálico parecía seguirle, adherido a su piel, una firma invisible de su encuentro con lo cósmico. La experiencia lo había transformado en un profeta silente de un horror que la ciencia no podía nombrar y la mente humana apenas podía concebir. Un testigo condenado por la verdad. Con la urgencia de un profeta de la calamidad, Ricardo intentó comunicar la verdad de lo que había atestiguado en las profundidades. Sus reportes, antes metódicos y basados en la ingeniería, se transformaron en un torrente de visiones apocalípticas, descripciones de la entidad amorfa, la cámara bioluminiscente, el oro pulsante como un corazón alienígena y la macabra disolución de un minero frente a sus ojos. Las autoridades de la región y la gerencia de la compañía escucharon, no con alarma, sino con una mezcla de consternación y burla apenas disimulada. Su testimonio fue calificado como delirios febriles, producto de la claustrofobia y la tensión extrema del trabajo minero. Los informes oficiales sobre los accidentes se mantuvieron, reforzando la narrativa de la tragedia humana previsible y desechando cualquier indicio de lo sobrenatural, o más bien, lo extradimensional, de sus anales. Para silenciar el escándalo creciente y contener la marea de rumores que amenazaba con paralizar sus operaciones y la credibilidad de la industria, la compañía minera tomó una decisión drástica. Se emitió un comunicado oficial, falsificado con la misma frialdad que la verdad era enterrada, declarando la mina de la condenación, geológicamente inestable e inviable para la explotación futura, debido a un colapso catastrófico y sin precedentes. Días después, equipos de ingenieros y especialistas llegaron al lugar, no para rescatar, sino para destruir. Toneladas de explosivos fueron detonadas sistemáticamente, sellando cada entrada, cada pozo, cada galería que conducía al corazón oscuro de la montaña, hasta los rincones más profundos. La montaña tembló, una última convulsión, y el secreto fue sepultado bajo un manto de roca y falsedades, una tumba monumental para la verdad, esperando su momento de reemergencia. Ricardo Solís, el joven ingeniero que había llegado con la promesa de la ciencia y el progreso, se convirtió en un marginado, su nombre sinónimo de locura, entre los pocos que recordaban su paso por la condenación.
Sus advertencias fueron desoídas, sus escritos, descartados como los desvaríos de un hombre roto por la presión. Vagó por el mundo, un alma perdida, intentando en vano encontrar oídos dispuestos a escuchar la verdad de los horrores cósmicos que acechaban en las profundidades de la Tierra. Su vida, antes llena de propósito y ambición, se consumió en la sombra de lo que había visto, un oráculo no escuchado, condenado a cargar con el peso de una revelación que el mundo se negaba a aceptar. La ciencia lo había traicionado al no poder explicar lo que experimentó, y la humanidad lo había abandonado por atreverse a mirar más allá del velo de la realidad tangible. La mina de la condenación, a pesar de haber sido sellada con explosivos y silencio, no dejó de cobrar su precio. La empresa propietaria, cuyo nombre preferimos omitir por razones obvias para no revivir antiguas infamias, se desmoronó progresivamente. Los vastos recursos invertidos en la operación se perdieron por completo, y las acusaciones de negligencia y encubrimiento, aunque oficialmente desestimadas en los tribunales, corroían la confianza de los inversores y la opinión pública. Sus dueños, aquellos hombres cegados por la avaricia que habían desestimado las advertencias y silenciado la verdad, no tardaron en ser consumidos por sus propios demonios internos. Algunos cayeron en la ruina financiera y el ostracismo social, mientras otros, los más susceptibles, se hundieron en una locura lenta, atormentados por sueños recurrentes del olor adocicado y el silencio opresivo de la montaña, un eco psíquico del horror que habían ayudado a ocultar de la luz. Con el paso inexorable de los años, la mina de la condenación dejó de ser una empresa industrial para transformarse en una leyenda susurrada, una advertencia oral que cruzaba las generaciones. La entrada dinamitada, ahora una cicatriz oscura y ominosa en la ladera de la montaña andina, se convirtió en un monumento al miedo, un lugar prohibido por la memoria colectiva y el temor atávico a lo desconocido. Los pastores evitaban sus cercanías, los viajeros se desviaban de su camino, y los niños eran advertidos con cuentos de espíritus que devoran el alma, y la tierra que se traga a los hombres con sus promesas. El aire alrededor de la cicatriz, incluso en los días soleados, conservaba un frío antinatural, una especie de eco térmico de la presencia que había morado debajo, una perpetua advertencia de lo que yacía sepultado, pero no olvidado en el corazón de la tierra. Los pocos mineros que habían sobrevivido a los horrores inenarrables de la condenación y lograron escapar con sus vidas nunca volvieron a ser los mismos, sus almas fracturadas por la visión del abismo, marcados por el horror que presenciaron y el terror primordial que sintieron. Sus ojos mantenían la misma expresión vidriosa y distante que había invadido a Ricardo Solís. Se negaron a hablar de la mina. Sus voces se apagaron al intentar articular lo inarticulable, y muchos cayeron presa de enfermedades misteriosas, una melancolía profunda o episodios de paranoia aguda y persistente. El odor adocicado se había impregnado en su memoria sensorial, un disparador olfativo que los devolvía instantáneamente al abismo, condenándolos a una existencia espectral, a la espera de un final que solo la muerte podía ofrecerles como verdadera liberación de sus tormentos incesantes. La mina de la condenación fue sellada, sus entradas obliteradas y su historia convenientemente reescrita por la avaricia. Sin embargo, la pregunta más aterradora persistía, resonando en el silencio como un lamento ancestral de la tierra. ¿Fue la entidad cósmica, el devorador de almas, que habitaba sus profundidades, realmente destruida por la explosión y el concreto, o simplemente regresó a su letargo milenario, un sueño suspendido en la oscuridad primordial, esperando pacientemente el próximo grupo de incautos, ciegos a la verdad, que, impulsados por la insaciable codicia del oro, se atrevieran a perforar de nuevo en el corazón de la tierra? El sellado con explosivos, tan definitivo para la lógica humana, podría haber sido, desde la perspectiva de una entidad que manipula la realidad a nivel subatómico, apenas un breve inconveniente, una pausa en una existencia que se mide en eones y ciclos cósmicos. La cicatriz en la montaña andina se erige hoy como un sombrío recordatorio de que la ambición humana, esa llama insaciable,
que impulsa tanto el progreso como la destrucción más absoluta, a menudo excava no solo riqueza mineral, sino también abismos insondables de horror cósmico. La condenación, con su oro maldito y su entidad primigenia, no fue un incidente aislado ni una mera superstición, fue una parábola viviente de la fragilidad de la razón humana frente a lo cósmico y la peligrosa arrogancia de creer que la Tierra, y lo que en ella reside desde el alba de los tiempos, puede ser subyugada y explotada sin consecuencias irreversibles. La leyenda perdura, un eco de advertencia para las generaciones venideras. Hay tesoros que es mejor dejar enterrados para siempre, pues su precio excede cualquier fortuna material, demandando un tributo mucho más allá de lo cuantificable en oro. Y así, la mina de la condenación se inscribe en los anales de lo prohibido, una verdad incómoda que se niega rotundamente a ser olvidada, resonando con el odor adocicado de la memoria. Su historia es una crónica brutal de la avaricia humana que desenterró un horror tan antiguo como el tiempo mismo, una advertencia gélida que resuena en los ecos silentes de la cordillera. La cicatriz en la montaña y los susurros de los pocos que recuerdan son el testamento inmutable de que algunos secretos primordiales no deben ser perturbados, pues su despertar trae consigo una devastación que trasciende lo físico, para asegurar que los capítulos más sombríos de nuestra historia nunca sean olvidados, y que estas leyendas oscuras sigan siendo contadas para que sirvan de advertencia eterna. Suscríbase al canal y ayúdenos a preservar el archivo de las sombras, porque la verdad, aunque terrible, es un baluarte contra la repetición del horror que espera en la oscuridad.